esquemático, usted puede hacer un resumen relatado, usted puede hacer un mapa conceptual, lo que usted considere que a usted le facilita recordar el contenido, identificar aquellos puntos que necesitan de soporte o que son indispensables, eso es válido para nosotros. Hay solo dos condiciones en esos deberes. La primera, que tienen que ser individuales. Los deberes no pueden parecerse uno al otro. No existen coincidencias. No cabe al lugar de que, hijo, le hemos hecho justo igualito, si ni nos conocemos, qué coincidencia, porque eso es un milagro que no existe. Los deberes tienen que ser individuales, personales, creados por ustedes. Y dos, los contenidos tienen que ser propios de cada uno de ustedes. La idea no es googlear el deber que ya está en la plataforma que alguien ha subido y copiarle y subirle a la plataforma. El deber no consiste en decirle a ChatGPT, dame haciendo el resumen para que Terán no moleste y me ponga 10, porque eso se detecta automáticamente. Tiene que ser original de ustedes. Sí, sí se puede utilizar inteligencia artificial para consultar, para buscar, para cualquier cosa, pero no puede pedírsele que haga la tarea por ustedes. Entonces son las dos únicas condiciones. Que no exista similitud entre un deber y otro, similitudes obvias y que lleven a la sospecha de copia. Y número dos, que el contenido sea de producción propia de ustedes. Esos deberes se van a subir cada semana, dos deberes por semana, uno por cada clase. Y vamos a tener 7 días para eso. Con ustedes, por ejemplo, hoy tenemos clases miércoles. Ese resumen de la clase del día de hoy se puede subir hasta el próximo día martes. Luego tenemos clases del día lunes, entonces se puede subir el deber hasta el día domingo de la siguiente semana y así sucesivamente. Por favor, tomar en consideración que ese es una parametrización automática de la plataforma, de manera tal que no hay cómo presentar deberes atrasados. Si usted se olvidó de subir el deber, si a usted se le pasó por alto, no sirve de nada que me mande el deber por correo, que le mande al ayudante, que imprima y me venga a dejar en la oficina. No hay nada que hacer. Usted por eso tiene 7 días para poder hacer el deber en el momento que usted considere adecuado y subirlo a la plataforma. Es su responsabilidad cumplir con ese periodo de tiempo. No hay tareas atrasadas y no hay recuperación de las tareas. Es que justo se me fue la luz a las 11:50 de la noche del día anterior cuando yo ya tenía el deber listo para subir. Es una desafortunada desgracia, era de que usted suba antes del deber, para eso tiene 7 días, entonces no hay excusas de deberes atrasados, por favor. Esos deberes van a valer 5 puntos en cada uno de los parciales, ahí vamos a tener 15 puntos más. Quiere decir que son 15 de prerequisitos y 15 de deberes son 30 puntos. El examen estandarizado vale 5 puntos, son 35 puntos. Las tres evaluaciones parciales que van a tener conmigo van a valer los otros 65 puntos. Las dos primeras evaluaciones van a ser sobre 22 puntos y la tercera evaluación sobre 21 puntos. Esto se debe a que el tercer parcial tiene ligeramente un poquito menos de materia que las otras dos parciales y por eso le damos una puntuación ligeramente menor. De ahí salen las calificaciones, así es como nosotros vamos a evaluar este curso y cualquier inquietud adicional que ustedes tengan, por favor, referirse al sílabo que está colocado en la plataforma. Si es que existieran dudas por fuera de aquel, son más que bienvenidos para conversar conmigo en la oficina, despejar inquietudes. Está establecido un horario base que es los días jueves de 10 a 12, pero si es que
usted no cuadra con su calendario, nosotros podemos buscar un espacio adicional. Está colocado en el sílabo la fecha de los exámenes que vamos a dar. Como este es un curso muy demandante, no podemos hacer el examen en las horas de clases que tenemos porque no nos alcanzaría el tiempo. Entonces yo he revisado la programación de todos ustedes y el día ideal para dar el examen es el día viernes. Ya están colocadas las tres fechas de los exámenes, los 3 días viernes. Lo único que resta en esas fechas es definir la hora a la que se daría el examen, para lo cual les pido que por favor ustedes desde ahora conversen. Recuerden que el examen es único para los dos paralelos de simultáneo. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo ustedes dentro del paralelo y luego con el otro paralelo para definir en esas fechas qué hora sería la más adecuada. El examen por lo general es siempre menos de 1 hora, entonces es el tiempo que hay que dedicarle para poder ser evaluados en cada uno de los parciales respectivos. Idealmente, idealmente, nosotros no deberíamos tener inconvenientes en el curso, en el desarrollo del curso, ya que el tiempo nos debería alcanzar de forma adecuada. Eso sí, vuelvo y repito, como les decía al inicio, es un curso exigente, es un curso que tiene mucha carga académica y en el cual el autoestudio de parte de ustedes va a ser más que fundamental. Dicho eso, entonces, simplemente ratificar que nosotros en el curso de Farmacología 2 aspiramos a revisar tres componentes fundamentales. El primero, sistema nervioso central, dado que ya se revisó en Farmacología 1 hasta el sistema nervioso autónomo, vamos a enfocarnos en las funciones intelectuales superiores. Son 5 temas los que planificamos analizar en sistema nervioso central, enfermedades neurodegenerativas. Vamos a hablar luego de los trastornos de sobreactividad como ansiedad, de disminución como depresión. Vamos a hablar nosotros de trastornos de la cognición como la esquizofrenia. Y vamos finalmente a cerrar con las crisis convulsivas o la epilepsia. Nuestro segundo bloque va a ser el análisis de las enfermedades y de la patología cardiovascular, por la uniformidad que tienen al igual que el sistema nervioso central. Vamos a comenzar hablando de el elemento más distante que es los trastornos del aparato renal. Vamos a hablar del control de la diuresis para luego movernos hacia el eje fundamental que es la hipertensión arterial y las consecuencias de la hipertensión arterial no manejada. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, luego vamos a hablar de angina de pecho, vamos a hablar de las arritmias cardíacas y, por supuesto, hablaremos de los trastornos en el manejo de los lípidos. Finalmente, en el último parcial, vamos a hacer un collage, vamos a tratar de analizar diferentes órganos y sistemas que em, no han estado incluidos en los dos anteriores. Entonces vamos a hablar del sistema respiratorio, vamos a hablar del sistema gastrointestinal, vamos a hablar del sistema endocrino, para con eso abarcar la totalidad de la farmacología que nos interesa de órganos y sistemas. Con eso en mente, entonces, el libro base que está sugerido para esta revisión sigue siendo La farmacología de Lippincott, que es un compendio más que suficiente para al menos tener en mente los eh, principios de la farmacología que se necesitan para la aprobación de exámenes estandarizados como el NMB. Entonces, así vamos a trabajar. ¿Dudas, preguntas que existan antes de que comencemos con nuestra revisión del día de hoy? No, bueno, si es que luego ubican o tienen alguna, me hacen saber, por favor. Karen, por favor.
Buenos días, doctor. Mi pregunta más era relacionada con respecto a los deberes. Los deberes pueden ser entonces a mano o en computadora digital, o sea, eso no hay problema. Excelente pregunta, gracias Karen. Sí, en efecto, no hay ningún problema. Si usted quiere hacer su deber en su computadora, luego le transforma en PDF y le sube a la plataforma. Si usted quiere hacer a la antigua y quiere hacerle a mano o quiere hacer un esquema, un dibujo, lo puede hacer. Después le escanea y le sube en PDF a la plataforma. Eso es totalmente libre, como usted guste, siempre y cuando cumpla con los dos criterios de que no sea igual al deber de nadie más y que los contenidos sean de creación suya. Cualquier formato es más que bienvenido. Verónica, Buenos días, Enrique. Te quería preguntar si es que igual para los parciales tenemos que llevar el dispositivo para el dedo L o eso sí es en papel. ese sí es en papel, ese sí es en Ok. papel. Por lo pronto es en papel. Ya veremos después si es que nos conviene hacerle en dedos L, pero por lo pronto es en papel. Perfecto. Vamos entonces a avanzar el día de hoy con la revisión de nuestro primer tema, que es el de enfermedades neurodegenerativas. Un capítulo que desafortunadamente, debo decir yo, tiene una frustración implícita por cuanto nosotros no hemos logrado desarrollar de forma adecuada todavía nuestro conocimiento a profundidad sobre las enfermedades neurodegenerativas y mucho menos tener estrategias terapéuticas adecuadas para lidiar con las mismas. De hecho, si ustedes me preguntan qué está de moda y qué puede ser interesante pensando en un futuro profesional, la investigación de las enfermedades neurodegenerativas es un campo apasionante en el que ustedes van a encontrar multiplicidad de oportunidades y de alternativas de desarrollo profesional. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas, la constante es que éstas tienden a ser patologías crónicas progresivas. Es decir, aun cuando nosotros logremos hacer un diagnóstico temprano o un diagnóstico adecuado, la degeneración persiste y eso significa que la respuesta terapéutica que podemos tener en un momento determinado no necesariamente se va a mantener a lo largo del tiempo. De ahí es que viene la desazón, de ahí es que viene la frustración de parte de los pacientes, por un lado, y indudablemente de parte de nosotros, de los profesionales de la salud, al no detener, al no disponer de herramientas que sean efectivamente útiles como quisiéramos. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas existen multiplicidad. Quizás la más frecuente desde el punto de vista epidemiológico en la actualidad es la enfermedad de Alzheimer, la demencia senil tipo Alzheimer, para la cual desafortunadamente es una de las que menos alternativas terapéuticas nosotros tenemos. Luego viene la enfermedad de Parkinson, están trastornos como la enfermedad de Huntington, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, es decir, una serie de problemas que nosotros hemos ido identificando a lo largo del tiempo, pero que no necesariamente tenemos total totalmente develada la fisiopatología y mucho menos el manejo. En la que más hemos avanzado y quizás en la que mejores resultados tenemos y por eso va a ser nuestro punto de partida en el análisis es la enfermedad de Parkinson. Es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson está caracterizada, como seguramente ustedes recuerdan, por alteraciones en los movimientos musculares, el clásico extrapiramidalismo del que nosotros hablamos, temblores, rigidez muscular, bradiquinesia, que es esa
disociación entre lo que uno piensa y lo que los músculos hacen. Es decir, es un enlentecimiento en la respuesta motora. Em, Cambios posturales, movimientos anormales que por lo general, son mucho más frecuentes en las personas a partir de los 65 años. De hecho, las estadísticas mundiales dicen que a partir de los 65 años la enfermedad de Parkinson tiene una prevalencia del 1%. Uno de cada 100 mayores de 65 años tiene enfermedad de Parkinson, lo cual podría ser visto como algo poco frecuente, podría ser visto como algo quizás no tan relevante. Sin embargo, les hago notar que inclusive en poblaciones como la ecuatoriana, hemos tenido en los últimos años un cambio muy importante en la pirámide poblacional. Hace 20 años atrás, el Ecuador era una clásica pirámide, población infanto-juvenil mucho más abundante que población senil. Actualmente, nosotros nos encontramos con que la población ecuatoriana es como un cilindro, mucho menos niños y adolescentes y muchos más adultos mayores. Entonces, eso hace que efectivamente se pueda producir una alteración en la frecuencia de pacientes afectados. Para nosotros es fundamental entender eso junto con la prolongación de la expectativa de vida. ¿Por qué razón? Porque antes una persona en el Ecuador tenía una expectativa de vida de 70, 72 años y si le diagnosticaban a los 65 Parkinson, iba a tener unos pocos años que lidiar con la enfermedad. Hoy la expectativa de vida está en los 80, 82 años. Quiere decir que si a un individuo le diagnostican Parkinson a los 65, va a tener que lidiar 15, 20 años con la enfermedad. Y eso es otra cosa. En todo caso, sobre la enfermedad de Parkinson, nosotros en la gran mayoría de los pacientes no sabemos cuál es la causa desencadenante. Lo que sí sabemos es cuál es el trastorno de base. Y en todos los pacientes, el trastorno consiste en una reducción, en una afectación en la actividad inhibitoria de las neuronas dopaminérgicas a nivel particularmente de los ganglios basales, específicamente en la relación entre el cuerpo estriado y la sustancia negra. Déjenme utilizar nuestra pizarrita para apoyarnos con algunas notas y tratar de ayudar en esta navegación, en esta revisión de conceptos. Entonces, decimos nosotros que en la enfermedad de Parkinson, el problema fundamental está a nivel de los ganglios basales. Y en los ganglios basales, lo que nosotros tenemos es esta relación entre el cuerpo estriado y la sustancia negra. Es muy importante, y ustedes seguramente lo recordarán, que cuando nosotros hacemos el análisis de cómo se conecta el uno con el otro, desde la sustancia negra salen hacia el cuerpo estriado las neuronas dopaminérgicas, con la particularidad de que cada una de las neuronas dopaminérgicas no acaba en una sinapsis única en el cuerpo estriado, sino que hace múltiples sinapsis. Lo que quiere decir que cada neurona dopaminérgica tiene una magnitud de respuesta de control sobre el cuerpo estriado muy amplia. Por el contrario, desde el cuerpo estriado recordarán ustedes que salen hacia la sustancia negra neuronas que son GABAérgicas, controladas por el ácido gamma aminobutírico, las cuales, a diferencia de las neuronas dopaminérgicas,
terminan en sinapsis simples, en sinapsis únicas. Los dos fenómenos son inhibitorios. Existe una inhibición mutua entre los dos. Esto es lo que al final termina regulando la actividad de la acetilcolina a nivel muscular para la contracción. Entonces, claro, es lógico entender que si nosotros decimos en la enfermedad de Parkinson hay destrucción de la neurona dopaminérgica, ese control que había sobre el cuerpo estriado se pierde y la actividad colinérgica se desboca y de ahí vienen los movimientos involuntarios, de ahí viene el extrapiramidalismo. Este es un esquema muy simple, muy dócil, muy fácil, que a nosotros nos hace automáticamente decir, ya está. Si es que este es el problema, ¿cuál es la solución? La solución es restaurar lo que no está funcionando. Entonces, ¿con qué controlamos nosotros el Parkinson? Hay que darle dopamina y se acabó. Pero como usted ya estudió el sistema autónomo, usted se topa con una barrera inevitable, que la dopamina es catecolamina. Y las catecolaminas tenían tres características que usted recordará. Primera característica, tienen una estructura 3,4-dihidroxibencénica. Segunda característica, son un sustrato ideal de la MAO y de la COMT. Por lo tanto, tienen una vida media muy corta, fugaz, y no son susceptibles de administración por vía oral porque no se absorben. Y tres, son hidrosolubles. Entonces no atraviesan la barrera hematoencefálica. Y entonces hasta ahí nos duró la alegría, porque si yo quiero dar dopamina, no sirve. Entonces me cuesta poder solucionar la enfermedad de Parkinson con lo más evidente, que sería dar la dopamina como tal. Entonces nos toca pensar en respuestas alternas. ¿Qué podemos hacer? Nosotros, la primera cosa que se nos viene a la mente como alternativas de tratamiento, entonces, para la enfermedad de Parkinson, la primera es tratar de fomentar la formación de dopamina. Ya que no puedo dar dopamina per se, vamos a hacer que se fabrique más dopamina. Ahí es donde usted recuerda el clásico dibujito del botón. Uy, ahí salió muy chueco. Ese botón parece un fémur. eh, Así más bien, ¿sí? En el cual nosotros teníamos la síntesis de la dopamina. ¿Cuál era el precursor primario de la dopamina? Acuérdeme, ¿cuál era el precursor primario de la dopamina? La tirosina. Tirosina, ¿no es cierto? Aminoácido, aminoácido. Esa tirosina entraba y por acción de la enzima tirosina hidroxilasa se transformaba en dopa, dihidroxifenilalanina. Y la dopa, por acción de la dopa de carboxilasa, perdía un grupo carbono y se transformaba en dopamina. Fin de la historia. Entonces, si yo digo quiero mejorar la producción de dopamina, tengo solo dos posibilidades. Dar tirosina, lo cual es inefectivo, porque la tirosina entra al pool de aminoácidos y nadie garantiza que se va a transformar en dopa, o dar directamente dopa. Porque si yo doy dopa, ¿qué más puede suceder en el organismo con la dopa? Absolutamente nada. Tiene que transformarse en dopamina. Entonces digo, ya está. Yo voy a dar dopa. Y como recordarán ustedes, en el organismo, nosotros siempre tenemos la disponibilidad de dos configuraciones espaciales. La forma levógira, izquierda, y la forma dextrógira, derecha. En el organismo la que predomina, la que más se utiliza es la forma levógira. Entonces, en la mayoría de los libros van a ver ustedes que hablamos de L-dopa o levodopa, la forma levógira de la dopa. Esta dopa tiene la ventaja de que, como no es 3,4-hidroxibencénica, sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Tiene la ventaja de que, como no es 3,4-dihidroxibencénica, no es
sustrato de la MAO, no es sustrato de la COM. Entonces ya está solucionado nuestro problema. Yo le doy al paciente levodopa y va a mejorar la formación de dopamina en el cerebro, excepto por un pequeño detalle. ¿Cómo logro que toda la dopa se vaya al cerebro? Si yo me voy a tomar la dopa. Si yo me tomo la dopa, el primer sitio de contacto va a ser el estómago, va a pasar a la circulación portal, al hígado, etcétera, y va a salir a la circulación general antes de irse al cerebro. Eso significa que cuando yo doy levodopa, una fracción de la levodopa va a llegar al cerebro y la mayoría de la levodopa se va a quedar en la periferia y va a haber exceso de levodopa en el organismo. Y si hay exceso de levodopa en el organismo, eso va a producir efectos adversos, que no tengo que describirles porque ustedes ya saben qué pasa cuando aumenta la dopamina en la periferia. Ya saben que hay afectación cardíaca, en la presión arterial, náusea y vómito, etcétera, etcétera. Este ya va y revisa eso que tenía apuntado por ahí. Y para que logre llegar al cerebro, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que dar cantidades más altas de levodopa. Y mientras más altas sean las cantidades, más efectos adversos. Y entonces digo, ¿qué problema? ¿Qué problema? ¿Cómo podría hacer yo para que esta levodopa se transforme en dopamina de una manera más eficiente? Si sé que el único control es mediante la dopa de carboxilasa. Entonces por ahí surge alguien y dice, bloqueémosle la dopa de carboxilasa. Y le decimos, buena idea, pero no, porque si yo le bloqueo a la dopa de carboxilasa, deja de transformarse la levodopa en dopamina y lo mismo que nada. Pero con un poco más de ingenio y de conocimiento como el que ustedes tienen, alguien dice, pero ¿y qué tal si solo le bloqueamos a la dopa de carboxilasa en la periferia? No hay cómo, si es la misma enzima. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ah, ¿qué tal si jugamos con la solubilidad del agente? ¿Qué tal si yo le doy un agente que sea inhibidor de la dopa de carboxilasa, pero que sea hidrosoluble? Ah, buen punto, porque si es que es hidrosoluble, va a actuar en la periferia, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica. Y entonces le va a bloquear a la dopa de carboxilasa en la periferia, pero no va a actuar sobre la dopa de carboxilasa cerebral. De lujo. Ahí es donde aparece la famosa carbidopa. La carbidopa es, por lo tanto, única y exclusivamente un inhibidor hidrosoluble de la dopa de carboxilasa, que evita la transformación periférica de levodopa en dopamina y que nos permite a nosotros lograr que la levodopa no se use en la periferia y se vaya predominantemente al cerebro. Eso quiere decir que la carbidopa no le hace a la levodopa más efectiva contra el Parkinson, pero hace que se necesite administrar menos cantidad de levodopa y, por supuesto, que disminuyan los efectos adversos periféricos de la levodopa, porque va a haber menos dopamina a nivel periférico. Significa entonces que si a usted le preguntan, ¿se puede dar levodopa sola? La respuesta es sí, pero hay que dar dosis más altas y va a haber más efectos adversos. ¿Se puede dar levodopa más carbidopa? Ideal, eso es lo adecuado. Para dar menos dosis de levodopa, tener el mismo efecto antiparkinsoniano y disminuir los efectos adversos. ¿Se puede dar solo carbidopa? Error. Si yo doy solo carbidopa, no sirve porque la carbidopa no tiene actividad propia, otra que evitar la transformación de levodopa en dopamina. Perfecto. Y con eso solucionamos la enfermedad de Parkinson. Hay un pequeño problema adicional.
Al momento del diagnóstico, cuando el paciente debuta con enfermedad de Parkinson, casi siempre lo hace tardíamente. Y se ha llegado a establecer que cuando el paciente debuta con enfermedad de Parkinson, cuando ya tiene sintomatología, es porque aproximadamente el 70% de las neuronas dopaminérgicas ya se han destruido. Y eso es nefasto, porque significa que cuando usted le da levodopa, carbidopa y el paciente responde favorablemente, le quedan pocas neuronas dopaminérgicas que van a seguir destruyéndose en el tiempo. Y eso es desalentador. Por eso, cuando usted hace diagnóstico de enfermedad de Parkinson y le da al paciente levodopa, carbidopa, lo más importante es que usted le explique al paciente y le diga, mire, ahora usted responde, pero van a seguir destruyéndose sus neuronas y va a dejar de responder. Se estima más o menos que desde el diagnóstico hasta que el fracaso terapéutico se produzca, pasan entre 3 a 5 años, lo cual es muy triste. Si ese paciente iba a vivir 15 años con Parkinson, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Pero es la realidad. ¿Servirá subirle la dosis de levodopa? No, porque el problema no es la droga. El problema es que ya no tiene en dónde transformar a la droga. Eso es lo que nosotros tenemos que ser muy claros y cautos desde el principio. No es garantizado la respuesta sostenida al tratamiento y cuando deja de responder, subir la dosis es una mala alternativa porque no es terapéuticamente útil. Otros elementos que tenemos que tomar nosotros en consideración es que levodopa, carbidopa, desde el punto de vista cinético, se llevan bien como drogas. Es preferible administrarlas con estómago vacío para que tengan una mejor absorción y sobre todo hay que tener mucho cuidado con la reposición en tiempos adecuados. Levodopa tiene desafortunadamente una vida media muy corta, 1 a 2 horas, lo que hace que la administración tenga que ser muy frecuente en el organismo. Y si es que no se reponen los tiempos adecuados, se produce lo que se ha bautizado como el fenómeno de encendido o apagado. Los libros en inglés dicen el fenómeno de on-off, que es como cuando usted prende y apaga la luz. Si bajan las concentraciones, el paciente se pone parkinsoniano. Suben las concentraciones, el paciente se controla. Entonces es muy, muy sensible el tratamiento a esas variaciones en las concentraciones plasmáticas. Afortunadamente, hace algún tiempo atrás, se ha desarrollado formulaciones, por ejemplo, de liberación sostenida para disminuir esa problemática, para facilitar el tratamiento. Evitar el uso de la administración de levodopa, carbidopa con alimentos ricos en proteínas, porque no solo pueden bloquear la absorción, sino el transporte a través de la barrera hematoencefálica. Particularmente los alimentos que contengan aminoácidos neutros de cadena larga, leucina, isoleucina, por ejemplo, menoscaban la disponibilidad de la levodopa, carbidopa. Levodopa, carbidopa tienen que idealmente, eh, tratar de administrarse, digo, lo más regularmente posible para minimizar estas variaciones. Efectos adversos de levodopa, carbidopa, ya hemos dicho los periféricos, que son básicamente por exceso de dopamina. A nivel central, no olvidarse que cuando yo doy levodopa, aumenta la producción de dopamina no solo en los ganglios basales, sino en todos lados.
y por lo tanto los principales trastornos van a estar relacionados con exceso de dopamina. Eso redunda en el desarrollo de cuadros psicóticos iatrogénicos o esquizofrenia iatrogénica, alucinaciones principalmente, producto del exceso de dopamina a nivel cerebral. Los efectos periféricos adversos se pueden mejorar considerablemente con el uso de la carbidopa. No así, no así con los efectos del sistema nervioso central, porque justamente la carbidopa actúa solo a nivel periférico. Y entonces nos queda a nosotros la disyuntiva: ¿qué hacemos si es que ya no responde a levodopa carbidopa? Ahí es donde vienen otras alternativas de tratamiento. Y la segunda que se desarrolló y que tenía mucha expectativa es una molécula que se le conoce como la selegilina, o en algunos libros hablan de Deprenil, que era el nombre anterior, Deprenil o selegilina. ¿Qué es la selegilina o el Deprenil? Es un inhibidor de la MAO-B. Usted se acuerda que la MAO, la monoamino oxidasa, era la enzima que degradaba a las catecolaminas. Lo que hay que recordar es que descubrimos que esa MAO tiene dos isoformas: la MAO-A, que se encarga fundamentalmente de adrenalina y serotonina, y la MAO-B, que se encarga fundamentalmente de dopamina. Entonces, si es que yo le bloqueo específicamente a la MAO-B, lo que voy a tener es una menor destrucción solo de dopamina. Y eso es buenísimo, eso es ideal. Más todavía porque la disponibilidad de MAO-B es mucho más abundante en el sistema nervioso central que en el sistema periférico. Entonces, dar selegilina luce como una excelente alternativa para maximizar la actividad endógena de la dopamina. Pero es la actividad endógena. ¿Dónde se forma esa dopamina que no queremos que se destruya? En las neuronas dopaminérgicas, que son las que estaban destruidas. Entonces, por favor, jamás, no tiene sentido alguno, es ilógico pensar que si el paciente ya no responde a levodopa, va a responder a selegilina. No tiene fundamento, porque ya no hay las neuronas dopaminérgicas. Entonces, ¿cuándo le damos selegilina? Cuando no puede recibir levodopa carbidopa. Por ejemplo, cuando tiene algún tipo de reacción anafiláctica, alérgica, cuando no hay disponibilidad de levodopa, se le puede dar selegilina, siempre y cuando existan todavía neuronas dopaminérgicas. Caso contrario, no tiene sentido. Dar selegilina va a asociarse a menos efectos adversos periféricos, sí, por supuesto, pero va a tener la misma problemática de efectos adversos en sistema nervioso central, porque ahí es donde potencializa la actividad de la dopamina. Lo que es interesantísimo es que se descubrió una acción sinérgica entre levodopa carbidopa y selegilina, la triple terapia. Si es que usted le da triple terapia al paciente, levodopa, carbidopa más selegilina, no hay, ojo, no hay mejor respuesta terapéutica. No se controla el Parkinson mejor porque ya está controlado. Entonces, ¿para qué le damos la triple terapia? Para una sola cosa: para mejorar la supervivencia de las neuronas dopaminérgicas. Vea qué interesante. Si es que nosotros le damos triple terapia, en lugar de que esas neuronas se degeneren en 3 a 5 años que habíamos dicho con levodopa carbidopa, se puede lograr que las neuronas persistan entre 5 a 7 años. Nada mal. No es lo ideal, pero es mejor que absolutamente nada. Entonces, la triple terapia es la recomendación en la mayoría de guías de manejo de enfermedad de Parkinson.
Desafortunadamente, incrementa costo. Es más caro dar 3 drogas que dar 2 drogas. Entonces, por ejemplo, en países como el nuestro, por eso se utiliza solo levodopa carbidopa, a expensas de ahorrar costos, sabiendo que sería estratégicamente mejor darle más elegilina. Y ya que se nos prendió el foquito de bloquearle a la MAO, automáticamente a usted se le vendrá a la mente, ¿y por qué no bloqueamos a la otra enzima? Y entonces ahí vienen los inhibidores de la COMT, de la catecol o metiltransferasa, que a diferencia de la MAO estaba en el botón presináptico, la COMT estaba en la brecha sináptica. Entonces puede ser una muy buena alternativa bloquearle a la COMT. Obviamente hay una diferencia importante, que cuando yo le bloqueo a la COMT, dejan de degradarse todas las catecolaminas, no solo dopamina. Entonces voy a tener que tener cuidado con el aumento de las otras catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, serotonina, etcétera. Los inhibidores de la COMT están ejemplificados por 2 moléculas. El primero, el más antiguo, el entacapone, y por otro lado, el tolcapone, más nuevo. De hecho, la eficacia es ligeramente mejor con el tolcapone que con el entacapone. De hecho, las 2 moléculas son susceptibles de administración por vía oral, pero tolcapone tiene una mejor absorción y una mejor facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica en comparación al entacapone. Por último, el tolcapone tiene una vida media ligeramente más larga que el entacapone. Entonces uno diría aplauso para el tolcapone. A ese es al que hay que apuntarle. Desafortunadamente, el tolcapone tiene una menor tolerabilidad que el entacapone. Está descrito con el tolcapone que se puede producir hepatitis fulminante y por eso es una molécula más riesgosa que el entacapone, de forma tal que los otros beneficios que tenían se ven opacados por una falla de seguridad que puede tener la molécula. Se puede asociar los inhibidores de la COMT a levodopa-carbidopa por lógica simple, claro, por supuesto. Si se podía unir levodopa-carbidopa con selegilina, ¿por qué no unir levodopa-carbidopa con entacapone? Objetivo fundamental, no mejor respuesta antiparkinsoniana, pero sí prolongar la sobrevida de las neuronas dopaminérgicas, de manera tal que se tengan mejores resultados a largo plazo. Se puede hacer cuadriterapia, no tiene mayor sentido, porque si ya le bloqueo a la MAO, ¿para qué le quiero bloquear a la COMT? Y si ya le bloqueo a la COMT, ¿para qué le quiero bloquear a la MAO? Entonces, por eso la triple terapia es lo que idealmente debería suceder. Inhibidores de la COMT única y exclusivamente funcionan mientras existan neuronas dopaminérgicas. Por lo tanto, si es que ya se acabaron las neuronas y no hay respuesta a levodopa-carbidopa, dar entacapone, dar tolcapone, no va a dar resultado. ¿Qué hacemos entonces? Si ya el paciente no responde a nada de esto, ¿cuál puede ser nuestra alternativa? Ahí aparece la cuarta estrategia, que son los agonistas de los receptores dopaminérgicos. Como no podíamos dar dopamina, porque era catecolamina, lo que yo puedo hacer es estimular directamente al receptor dopaminérgico. Por eso en algunos libros a este grupo le ponen como primera alternativa. En algunos libros dicen en lugar de andarse con levodopa, carbidopa, dele directamente agonistas
de los receptores dopaminérgicos, porque ahí la respuesta es sí o sí. Existan o no existan neuronas dopaminérgicas, aquí vamos a tener respuesta. El problema es que los efectos adversos pueden ser mayores. Los efectos adversos pueden ser mucho más manifiestos. Sobre todo porque yo estoy incrementando dopamina de manera general. Y entonces la tolerabilidad puede ser más baja. Dentro de los agonistas dopaminérgicos, ustedes van a ver que se habla de dos grupos. Los que son derivados de la ergotamina y los no ergotamínicos. La eficacia la misma. La seguridad es lo que varía. Los derivados ergotamínicos, además de producir el efecto dopaminérgico, se asocian a una actividad catecolaminérgica importante. Eso va a ser sistema cardiovascular fundamentalmente. Entonces, por eso es preferible escoger los no ergotamínicos antes que los ergotamínicos. Obviamente los ergotamínicos son más baratos que los no ergotamínicos, por eso tenemos todo el abanico disponible. Dentro de los ergotamínicos es que nosotros ahí tenemos moléculas clásicas como la bromocriptina o la cabergolida, agentes que actúan como agonistas de los receptores dopaminérgicos que van a tener indudablemente como efecto adverso inevitable la presencia de alucinaciones, de psicosis, esquizofrenia iatrogénica, pero que además tienen un efecto inevitable sobre las catecolaminas en general y por lo tanto, y por lo tanto, produce esa respuesta cardiovascular que no necesariamente nos conviene. Dentro de los no ergotamínicos, nosotros tenemos moléculas como la pramipexolona, que es el representante oficial, moléculas como la ropirinolona, que hacen que el proceso sea igual de eficaz, pero con un perfil de seguridad mejor, con una potencialidad de respuesta vascular menor o más baja versus los ergotamínicos. Problema fundamental va a ser los trastornos psiquiátricos, las alucinaciones, los efectos psicóticos que pueden aparecer en el paciente. Pero si no tenemos esto o no queremos utilizar esto, la última alternativa que nos quedaría es evitar la actividad de la acetilcolina, que es el mediador final de la actividad muscular. Y entonces podemos poner nosotros aquí como quinta los antimuscarínicos. Los antimuscarínicos, agentes que bloqueen la actividad de la acetilcolina, que obviamente no es lo ideal que nosotros queremos porque va a tener un impacto sistémico, va a tener un efecto negativo sobre el resto de la funcionalidad en el organismo. Nosotros aquí tenemos ejemplificado el uso de la benztropina como un agente que trata de ser en cierta medida un poco más selectivo que coger y darle al paciente atropina. Más todavía que la atropina no necesariamente atraviesa la barrera hematoencefálica como quisiéramos y que va a tener un efecto periférico mucho más manifiesto, mucho mayor. La benztropina no es que actúa solo en el sistema nervioso central, sino que inevitablemente va a producir boca seca y todas las otras alteraciones en menor medida, pero es una herramienta con la que se podría contar eventualmente
si es que no tenemos nosotros otra posibilidad de acción. Está descrito en el libro otras estrategias de manejo de la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, está descrito el uso de la amantadina. La amantadina es, por definición, un agente antiviral. La amantadina se utilizaba para el manejo de la influenza. ¿Qué tiene que ver con el Parkinson? Un hallazgo coincidencial, casual. A unos viejitos que tenían Parkinson y les dan la mantadina para el manejo de la influenza, resulta que mejora la sintomatología. Y entonces ahí nos nace el gusanito. ¿Qué puede ser? ¿Qué, qué puede justificar esa respuesta? Y nos topamos con que la mantadina es una droga con una serie de mecanismos de acción muy interesantes, muy interesantes. Dentro de las actividades que tiene la amantadina, es un agente que se caracteriza por producir un aumento en la liberación de dopamina, pero al mismo tiempo produce un bloqueo de los receptores colinérgicos. Y muy interesante, se comporta también como un inhibidor de los receptores NMDA para glutamato. Entonces, por todas estas actividades sumativas, termina teniendo un beneficio paradójico sobre la enfermedad de Parkinson. ¿Es entonces la mantadina un antiparkinsoniano? No como tal. Es una droga que posee actividad antiparkinsoniana, pero no le vamos a utilizar como tratamiento de base porque su uso es obviamente para otro tipo de patología. Múltiples alternativas, una problemática no resoluble, una problemática que avanza, que progresa. Y en esta es en la que mejores resultados tenemos. Ojo, si nosotros dejamos de lado la enfermedad de Parkinson y nos vamos a la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer, que es mucho más frecuente, nuestro conocimiento ha mejorado infinidad, pero todavía es insuficiente desde el punto de vista terapéutico. La razón fundamental es obvia y conocida por ustedes. Todavía diagnosticamos muy tarde la enfermedad de Parkinson. Todavía no sabemos los factores de riesgo para enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Alzheimer, perdón, diagnosticamos muy tarde. No sabemos los factores desencadenantes. No tenemos capacidad de hacer diagnóstico temprano. Y eso nos dificulta el tratamiento, indudablemente. Sabemos cuál es el defecto de base. Ustedes saben que hay tres características fundamentales que ejemplifican a la enfermedad de Alzheimer. La primera es la acumulación de las placas seniles, que son acumulaciones de amiloide beta. La segunda es la formación de acúmulos neurofibrilares. Y la tercera es la destrucción de las neuronas colinérgicas, a nivel cortical, fundamentalmente, que es quizás esto último lo que produce en mayor medida esa alteración cognitiva, esa alteración de pérdida de la memoria que presentan los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Como quiera que sea, nosotros hemos hecho diferente intento en tratar de buscar alguna herramienta que nos permita lidiar con la enfermedad de Alzheimer. No hemos sido de, del todo eficaces. Lo primero, lo más lógico que se nos ocurrió es tratar de atacar al defecto de base, que es la pérdida de neuronas
colinérgicas. No hay forma de restaurar las neuronas colinérgicas. No hay forma de aumentar la formación de acetilcolina. Usted se acordará que cuando nosotros vimos la síntesis de acetilcolina era un proceso autolimitado, esencialmente por la disponibilidad de colina, que depende del pool endógeno de colina. No es tan fácil como dedicarse a comer colina. Entonces, ¿qué hacer? La única herramienta que se nos ha ocurrido utilizar, tratar de maximizar la disponibilidad de la acetilcolina existente. Ahí es donde nosotros utilizamos anticolinesterácicos. Anticolinesterácicos. ¿Se acuerda ese pedacito del libro que nos saltamos cuando veíamos sistema nervioso parasimpático y dijimos esto hay que dejarle para enfermedades neurodegenerativas? Bueno, ahora es el momento. Ahí es donde usted tiene moléculas como el donepezil, como la galantamina, moléculas que son bloqueantes de la acetilcolinesterasa predominantemente a nivel cerebral y que por lo tanto tienen menor actividad periférica. Eso hace que los efectos adversos sean menores y que se concentre la actividad fundamentalmente en el sistema nervioso central. Resultados en algunos casos muy pobres, en algunos casos inexistentes. En otros, resultados muy buenos dependiendo de si es que la población de neuronas colinérgicas todavía era adecuada. En todo caso, es el pilar fundamental hasta ahora del tratamiento. Años más tarde apareció una segunda herramienta que usted va a encontrar descrita, que son los antagonistas de los receptores NMDA para glutamato. Y me quiero tomar un par de minutos para explicar esto, porque se puede malentender, porque el glutamato es excitatorio, el glutamato es positivo. Y uno dice, ¿a quién se le ocurre entonces de cuándo acá vamos a bloquear al MNDA? Es muy interesante porque se ha identificado, vean ustedes cómo el conocimiento a veces nos sorprende, se ha identificado que en los pacientes que tienen Alzheimer existe una sobreactividad del glutamato, una sobreactividad del glutamato que se vuelve tóxica, que produce neurotoxicidad y que es responsable del daño de esas neuronas colinérgicas. Entonces, en el paciente con enfermedad de Alzheimer, suprimir la actividad del glutamato puede ser de ayuda. No tanto como los anticolinesterácicos, pero sí puede ser una estrategia adyuvante a los anticolinesterácicos. Ahí va a encontrar usted una droga que se llama la memantina, que es un antagonista de los receptores NMDA y que se da, digo, como terapia asociada, terapia coadyuvante, junto con los anticolinesterácicos. Entonces, ¿usted le puede dar monoterapia con anticolinesterácicos? Sí. ¿Usted le puede dar terapia combinada anticolinesterácicos más antagonistas NMDA? Sí. ¿Usted le puede dar solo antagonistas NMDA? No es recomendado. No es recomendado. Es más bien solo como terapia de adición. En los últimos años se ha trabajado mucho en el desarrollo de anticuerpos contra el amiloide beta. Esto es quizás lo más nuevo que existe en enfermedad de Alzheimer. Usted va a poder leer moléculas como el donanemab, moléculas como lecanemab, que son anticuerpos contra las placas de amiloide beta. Mm, Todavía está por aclararse
el beneficio que tiene. Se sabe en alguna medida que pueden detener la progresión de la enfermedad mientras más temprano se utilicen o se diagnostiquen. No hay todavía evidencia que puedan revertir la enfermedad, con lo cual la utilidad sigue siendo todavía muy marginal eh, y no ha logrado superar al uso de los anticolinesterásicos. Pero seguramente se va a seguir trabajando en aquello, seguramente se va a seguir desarrollando nuevas estrategias por la importancia sobre todo que tiene esta enfermedad de Alzheimer. Hay una tercera enfermedad que voy a dejar para la lectura de parte de ustedes, que es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple no es una enfermedad neurodegenerativa como tal. La esclerosis múltiple es realmente una enfermedad inflamatoria. Y por eso el tratamiento de base que nosotros teníamos para la esclerosis múltiple era los glucocorticoides. Pero en los últimos años se ha trabajado mucho en esclerosis múltiple y se han desarrollado un sinnúmero de drogas apetecibles, atractivas, que pueden beneficiar a los pacientes, sobre todo dependiendo de el momento en el que se diagnostique la enfermedad y en el momento en el que se aplique la terapia. Entonces les voy a recomendar que ustedes revisen. Hay una descripción bastante pormenorizada de varias de las estrategias. Van a ver que existen multiplicidad de alternativas, todas tendientes a por diferentes vías, por diferentes canales, controlar esa respuesta inflamatoria. Y con eso, nosotros entonces los tres componentes que vamos a tener para esta primera tarea, que va a estar abierta desde el día de mañana hasta el día martes de la próxima semana para que ustedes puedan alimentar su tarea, va a ser los tres temas primarios que hemos visto: Parkinson, Alzheimer y será esclerosis múltiple. No se olvide, por favor, que tiene que usted subir el documento a la plataforma en los tiempos estimados. La forma que usted escoja, el modelo, el estilo, eso es a libre albedrío, lo que usted guste. Solo tiene que cumplir con las dos características. No debe parecerse al de ninguno de sus compañeros y tiene que ser de autoría propia. Tiene que ser el contenido desarrollado por usted, no tiene que ser copiado, plagiado de ninguna otra fuente. Con eso cerramos nuestra primera temática. Próxima semana vamos a hablar nosotros de los trastornos relacionados con el aumento de la actividad del sistema nervioso central. Vamos a hablar nosotros la próxima semana de ansiedad. Sin embargo, esa clase ya la tendremos nosotros de forma presencial, así que nos estaremos viendo el próximo día lunes en la universidad. Agradecerles por haberse unido a la sesión del día de hoy, por su atención, que tengan un buen resto de la semana y nos vemos el próximo día lunes. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Gracias, Enrique. Gracias, profe. Enrique. Gracias. Luisa, ¿querías decirme algo? Sí, Doc. Doc, Dime. tenía una duda sobre lo de el prerequisito de ansiedad. Sí, ¿Cómo sería? no te oí, dime. Ahí sí me escuchas, Enrique. Sí. Ahí escucho, sí. Ah, ya. Tenía una duda sobre cómo sería el prerequisito de ansiedad. O sea, como qué temas serían. Bueno, es Nuevamente, ansiedad, ¿no? Pero, claro, al igual que para este caso,
Entonces son los aspectos bioquímicos, los aspectos patológicos, fisiopatológicos, genéticos que influyen en el aparecimiento, en el desarrollo de ansiedad. Ya, ya, listo. Gracias, gracias. Ok, bueno, hasta Gracias. luego.